La llave se sentía fría y ajena en su mano, una pequeña pieza de metal que representaba el final de todo lo que conocía. Elena, con solo 32 años, se paró por última vez en el umbral del pequeño apartamento que alguna vez llamó hogar. El eco de sus pasos en las habitaciones vacías era un fantasma de la vida que había construido con su esposo, una vida destrozada por una enfermedad repentina y una montaña de deudas médicas que él dejó atrás. Sentía un nudo de pánico en la garganta, tan apretado que apenas podía respirar. En el asiento del pasajero de su vieja y oxidada camioneta, su hijo de 7 años, Leo, dormía con el rostro sereno e inocente, ajeno a que acababan de ser desalojados. Elena miró las últimas monedas y billetes arrugados en la palma de su mano. 500 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. El motor de la camioneta tosió y se quejó antes de arrancar. Un sonido que reflejaba el de su propio corazón roto. Mientras se alejaba, las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas silenciosas, cada una de ellas un mundo de recuerdos que ahora estaba obligada a abandonar. El hambre era un dolor agudo en su estómago, un recordatorio constante de su fracaso. El asfalto de la ciudad dio paso a caminos de tierra polvorientos que se adentraban en la nada. Cada kilómetro que avanzaba en la oscuridad era un paso hacia lo desconocido, un viaje sin destino claro. El único plan era una delgada y frágil esperanza basada en un pedazo de papel arrugado que encontró en el fondo de una caja. La escritura de un pequeño terreno con un galpón, la única herencia de un pariente lejano que nunca conoció. La monotonía del motor de la camioneta era el único sonido, un zumbido constante que no lograba ahogar los gritos de ansiedad en su cabeza. Leo se removió en su asiento y preguntó con una voz somnolienta: «Mamá, ¿a dónde vamos?». Elena tragó saliva, el sabor amargo de la mentira llenando su boca. «A una aventura, mi amor, un lugar solo para nosotros», susurró, sintiendo el peso de cada sílaba. Sintió cómo la camioneta vibraba, cómo cada bache en el camino era un golpe a su ya frágil espíritu. El indicador de gasolina se acercaba peligrosamente al vacío, otra cuenta regresiva hacia el desastre. No sentía esperanza, solo un frío y profundo terror. Estaba conduciendo hacia el borde del mapa, hacia un olvido del que temía no poder regresar jamás. Cuando el motor finalmente se detuvo con un último suspiro metálico, el silencio fue absoluto y aterrador. Elena salió de la camioneta y el aire frío de la noche la golpeó, cargado con el olor a tierra mojada y a decadencia. La luna, pálida y solitaria, iluminaba la escena ante ella. No era una herencia, era una lápida. El galpón era un esqueleto de madera podrida, un cascarón a punto de colapsar sobre sí mismo. Grandes agujeros en el techo miraban al cielo como ojos vacíos. El viento silbaba a través de las paredes rotas, un lamento bajo y constante que le heló la sangre en las venas. La desesperación, que había sido una corriente subterránea durante todo el viaje, ahora se desbordó en una ola masiva que la ahogó. Leo, despertado por el silencio repentino, miró por la ventana y su pequeña voz tembló. ¿Esta es nuestra nueva casa? En ese momento, Elena ya no pudo contenerse. Las lágrimas calientes corrieron por sus mejillas frías, silenciosas, mientras abrazaba a su hijo. Sintió su pequeño cuerpo temblar, no solo por el frío, sino por el miedo que ella misma le había transmitido. Estaban completamente solos, en medio de la nada, frente a una ruina que parecía burlarse de su miseria. La oscuridad dentro del galpón era total, sofocante. Usando la última batería de su teléfono, Elena iluminó el interior. El suelo era de tierra apisonada y paja húmeda, y el hedor a moho y a algún animal muerto era insoportable. Vio el rápido movimiento de ratas en las esquinas, huyendo de la débil luz. No había nada, ni un mueble, ni una fuente de agua, ni rastro de electricidad. Era una cáscara vacía y podrida. Encontró el rincón menos húmedo y extendió la única manta delgada que tenían sobre un montón de paja vieja. Justo cuando se acurrucaban juntos, tratando de compartir el poco calor corporal que les quedaba, la lluvia comenzó a caer. Al principio eran unas pocas gotas, pero pronto se convirtió en un goteo constante y torturador a través de los agujeros del techo. Plink, plonk. Cada gota que caía sobre la manta
sobre su piel, era como un golpe físico, un recordatorio de su absoluta vulnerabilidad. Abrazó a Leo con fuerza, quien sollozaba en silencio contra su pecho. Su estómago dolía de hambre, un dolor punzante que competía con el dolor de su corazón. Sintió que el frío del suelo de tierra se filtraba en sus huesos, un frío que parecía venir del centro mismo de la tierra para reclamarlos. El amanecer no trajo consuelo, solo una luz gris y despiadada que reveló la verdadera magnitud del horror. El galpón era aún más desolador a la luz del día. El suelo era un lodazal. Las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro y pegajoso, y el aire estaba tan helado que podían ver su propio aliento. Elena miró el rostro de su hijo dormido, manchado de suciedad y con las mejillas pálidas por el frío, y sintió una oleada de furia helada. Furia contra el mundo, contra su mala suerte, contra la injusticia que le arrebató a su esposo y la arrojó a este agujero olvidado. Pero debajo de la rabia, algo más comenzó a formarse, una determinación dura y fría como el acero. No iba a dejar que su hijo muriera de hambre en este lugar. No iba a permitir que esta ruina fuera el final de su historia. Este era el fondo, el punto más bajo de su existencia. No había a dónde ir más que hacia arriba, o tal vez las cosas podrían empeorar mucho más. ¿Podrá una madre sola, sin nada más que su amor y un secreto centenario, reconstruir su vida desde las cenizas? Su viaje apenas comienza. Si quieres descubrir cómo Elena lucha contra el destino, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. La llave se sentía fría y ajena en su mano, una pequeña pieza de metal que representaba el final de todo lo que conocía. Elena, con solo 32 años, se paró por última vez en el umbral del pequeño apartamento que alguna vez llamó hogar. El eco de sus pasos en las habitaciones vacías era un fantasma de la vida que había construido con su esposo, una vida destrozada por una enfermedad repentina y una montaña de deudas médicas que él dejó atrás. Sentía un nudo de pánico en la garganta, tan apretado que apenas podía respirar. En el asiento del pasajero de su vieja y oxidada camioneta, su hijo de 7 años, Leo, dormía, con el rostro sereno e inocente, ajeno a que acababan de ser desalojados. Elena miró las últimas monedas y billetes arrugados en la palma de su mano. 500 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. El motor de la camioneta tosió y se quejó antes de arrancar, un sonido que reflejaba el de su propio corazón roto. Mientras se alejaba, las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas silenciosas. El asfalto de la ciudad dio paso a caminos de tierra polvorientos que se adentraban en la nada. Cada kilómetro que avanzaba en la oscuridad era un paso hacia lo desconocido, un viaje impulsado por un pedazo de papel arrugado que encontró en el fondo de una caja, la escritura de un pequeño terreno con un galpón, la única herencia de un pariente lejano que nunca conoció. La monotonía del motor de la camioneta era el único sonido, un zumbido constante que no lograba ahogar los gritos de ansiedad en su cabeza. Leo se removió en su asiento y preguntó con una voz somnolienta: «Mamá, ¿a dónde vamos?». Elena tragó saliva, el sabor amargo de la mentira llenando su boca. «A una aventura, mi amor, un lugar solo para nosotros», susurró, sintiendo el peso de cada sílaba. Sintió cómo la camioneta vibraba, cómo cada bache en el camino era un golpe a su ya frágil espíritu. El indicador de gasolina se acercaba peligrosamente al vacío, otra cuenta regresiva hacia el desastre. No sentía esperanza, solo un frío y profundo terror. Para combatir el miedo, Elena se aferró a una fantasía. Se imaginaba a sí misma en el galpón, el zumbido constante de su máquina de coser, llenando el aire mientras creaba vestidos para vender en el pueblo cercano. Visualizaba una pequeña huerta afuera, con hileras de tomates rojos y brillantes, y el olor a pan recién horneado saliendo de un horno improvisado. Sería su propio espacio, un refugio libre de caseros y cobradores, un lugar donde ella y Leo finalmente podrían respirar. «Seremos libres, Leo», le dijo a su hijo dormido, más para convencerse a sí misma que a él. Esta imagen, esta frágil burbuja de esperanza, era lo único que la mantenía con la vista en el camino y las manos en el volante. La camioneta tosió una vez, luego dos,
antes de que el motor finalmente se detuviera con un último suspiro metálico. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Habían llegado. La fantasía estaba a punto de chocar violentamente contra la realidad. Elena salió de la camioneta y el aire frío de la noche la golpeó, cargado con el olor a tierra mojada y a decadencia. La luna, pálida y solitaria, iluminaba la escena ante ella. No era una herencia, era una lápida. El galpón era un esqueleto de madera podrida, un cascarón a punto de colapsar sobre sí mismo. Grandes agujeros en el techo miraban al cielo como ojos vacíos. El viento silbaba a través de las paredes rotas, un lamento bajo y constante que le heló la sangre en las venas. La desesperación, que había sido una corriente subterránea durante todo el viaje, ahora se desbordó en una ola masiva que la ahogó. Se apoyó contra la fría carrocería de la camioneta, sintiendo que sus piernas flaqueaban. El lugar no era un refugio, era una trampa, una broma cruel del destino. El hedor a podredumbre era tan fuerte que la náusea subió a su garganta, quemándola. La falsa esperanza se desvaneció, dejando solo un vacío helado y aterrador en su pecho. Leo, despertado por el silencio repentino, miró por la ventana y su pequeña voz tembló. Esta es nuestra nueva casa. La inocencia en su pregunta fue como una daga en el corazón de Elena. En ese momento, ya no pudo contenerse. Las lágrimas calientes corrieron por sus mejillas frías, silenciosas y amargas, mientras abría la puerta y abrazaba a su hijo. Sintió su pequeño cuerpo temblar, no solo por el frío, sino por el miedo que ella misma le había transmitido sin querer. «Lo siento, mi amor, lo siento tanto», sollozó contra su cabello. Las palabras ahogadas por la magnitud de su fracaso. Estaban completamente solos, en medio de la nada, frente a una ruina que parecía burlarse de su miseria. El aislamiento era palpable, una presencia física que los envolvía, oprimiéndolos. No había luces a la distancia, ni el sonido de otros autos. Nada, solo el viento y la oscuridad. La oscuridad dentro del galpón era total, sofocante. Usando la última batería de su teléfono como una linterna improvisada, Elena iluminó el interior. El haz de luz reveló un escenario de pesadilla. El suelo no era de madera ni de concreto, sino de tierra apisonada y paja húmeda y ennegrecida que se hundía bajo sus pies. El hedor a mojo y a algún animal muerto era insoportable, un olor que se adhería a la parte posterior de su garganta. Vio el rápido movimiento de ratas en las esquinas, sus pequeños ojos brillando antes de huir de la débil luz. No había nada, ni un mueble, ni una fuente de agua, ni rastro de electricidad. Era una cáscara vacía y podrida, un monumento al abandono y la decadencia. El corazón de Elena se hundió aún más, si es que eso era posible. Este lugar no era habitable, era un peligro. Era peor que estar en la calle, porque aquí nadie los escucharía gritar. Encontró el rincón menos húmedo, un área donde la paja parecía un poco más seca, y extendió la única manta delgada que tenían. El frío del suelo de tierra era penetrante, un frío que parecía filtrarse en sus huesos y que ninguna manta podría detener. Se acurrucaron juntos, Elena y Leo, tratando de compartir el poco calor corporal que les quedaba. Leo se aferró a ella, su rostro enterrado en su abrigo, buscando un consuelo que ella no podía ofrecer. Elena escuchaba el sonido de su propia respiración entrecortada, el latido frenético de su corazón en sus oídos, cada crujido de la vieja madera, cada susurro del viento a través de las grietas, sonaba como una amenaza. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen de las ratas y la podredumbre estaba grabada en su mente. La sensación de la paja áspera y húmeda contra su piel era un recordatorio constante de dónde estaban. Justo cuando el agotamiento comenzaba a vencer al miedo, la lluvia comenzó a caer. Al principio eran unas pocas gotas, un sonido suave sobre el techo destrozado, pero pronto se convirtió en un goteo constante y torturador que encontraba cada uno de los agujeros. Plink, plonk, sobre la manta, sobre su cabeza, sobre el rostro de su hijo dormido. Cada gota que caía sobre su piel era como un golpe físico, un recordatorio de su absoluta vulnerabilidad y del techo que no los protegía. Abrazó a Leo con más fuerza, tratando de protegerlo con su propio cuerpo,
mientras él sollozaba en silencio contra su pecho. Su estómago dolía de hambre, un dolor punzante y vacío que competía con el dolor de su corazón roto. El frío, la humedad y el hambre se combinaron en una miseria abrumadora. Sintió que una parte de ella se rompía esa noche, una parte que creía en la justicia, en las segundas oportunidades. El amanecer no trajo consuelo, solo una luz gris y despiadada que reveló la verdadera magnitud del horror. El galpón era aún más desolador a la luz del día. El suelo era un lodazal fangoso, las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro y pegajoso, y el aire estaba tan helado que podían ver su propio aliento flotando frente a ellos como pequeños fantasmas. Elena miró el rostro de su hijo dormido, manchado de suciedad y con las mejillas pálidas por el frío, y sintió una oleada de furia helada. Furia contra el mundo, contra su mala suerte, contra la injusticia que le arrebató a su esposo y la arrojó a este agujero olvidado por Dios. Pero debajo de la rabia, algo más comenzó a formarse, una determinación dura y fría como el acero. Este no sería su final. No iba a dejar que su hijo muriera de hambre en este lugar. No iba a permitir que esta ruina fuera el final de su historia. Este era el fondo, el punto más bajo de su existencia. No había a dónde ir más que hacia arriba. Los siguientes días se convirtieron en un borrón de supervivencia miserable. Elena aprendió a distinguir los sonidos del galpón, el crujido de la madera asentándose, el silbido del viento que anunciaba más lluvia y el repugnante correteo de las ratas por la noche. El hambre era un compañero constante, un dolor sordo en el estómago que nunca desaparecía del todo. Pasaban las horas buscando leña seca y cualquier cosa comestible en los alrededores, pero la tierra era estéril y hostil. Encontraron algunas bayas de aspecto dudoso que no se atrevieron a comer. Leo se había vuelto silencioso y retraído. Una aventura se había desvanecido, reemplazada por una comprensión infantil pero profunda de su desesperada situación. Su silencio pesaba sobre Elena más que cualquier palabra. Cada vez que él la miraba con sus ojos grandes y tristes, ella sentía que el nudo en su garganta se apretaba un poco más, ahogándola con culpa y desesperación. Durante el día, para evitar que la locura se apoderara de ella, Elena se obligaba a limpiar. Era una tarea inútil, como tratar de vaciar el océano con una cuchara, pero le daba un propósito. Arrancaba las telarañas gruesas como cuerdas, barría la paja podrida con una tabla rota y trataba de tapar los agujeros más pequeños de las paredes con barro y hojas. Sus manos, antes hábiles con la aguja y el hilo, ahora estaban agrietadas, sucias y cubiertas de astillas. El olor a moho se había impregnado en su ropa, en su pelo, en su piel. Sentía que el propio galpón la estaba consumiendo, absorbiéndola en su decadencia. Cada noche se dormía con el sonido de los sollozos silenciosos de Leo y se despertaba con la misma sensación helada de desesperanza. La chispa de determinación que había sentido después de la primera noche se estaba extinguiendo lentamente, ahogada por la agotadora realidad. Una tarde, mientras barría una pila de escombros y basura acumulada en una esquina, Leo, que había estado sentado en silencio sobre una viga caída, levantó la vista. Llevaba días casi sin hablar, perdido en sus propios pensamientos infantiles. Elena siguió su mirada hacia las altas vigas del techo, oscurecidas por décadas de polvo y suciedad. La luz del sol de la tarde entraba por un agujero en el techo, iluminando una viga de soporte central. Los ojos de Leo se entrecerraron. «¿Mamá?», dijo, su voz sonando extrañamente alta en el silencio opresivo del galpón. Elena se detuvo. El sonido de la tabla raspando el suelo cesó. Se giró para mirarlo, su corazón latiendo un poco más rápido ante el tono inusual de su voz. «¿Qué pasa, mi amor?». Leo señaló hacia arriba con un dedo tembloroso, su rostro una mezcla de confusión y curiosidad. «Mamá», repitió, «¿por qué está tu nombre allá arriba?». Elena frunció el ceño, confundida, siguió la dirección que su hijo señalaba, entrecerrando los ojos para ver a través de la penumbra polvorienta, y entonces lo vio. En lo alto de la viga de soporte central, una pieza masiva de madera oscura, que parecía ser el corazón estructural del galpón. Había algo. No era una mancha ni una imperfección natural de la madera. Estaba tallado,
de forma tosca, casi desesperada, pero inconfundiblemente claro bajo la capa de polvo. Un nombre, su nombre, Elena. Sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. El aire pareció volverse más pesado, cargado de una historia no contada. Ella nunca había estado aquí en su vida. Nadie que ella conociera había estado aquí. Sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de hambre ni de desesperación. Era algo nuevo. Era el primer y débil latido del misterio. Se quedó paralizada, mirando la inscripción. El nombre parecía observarla desde las sombras, un eco de un pasado del que no sabía nada. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia grotesca? ¿Una broma cruel de un universo indiferente? El nombre tallado no parecía nuevo. Los bordes estaban suavizados por el tiempo, cubiertos por la misma pátina de polvo y mugre que el resto de la viga. Había estado allí durante mucho tiempo. Leo la miraba, esperando una respuesta que ella no tenía. Por primera vez en días, la opresiva miseria del presente retrocedió, reemplazada por una pregunta abrumadora que resonaba en el silencio. ¿Quién había tallado su nombre en ese lugar olvidado? ¿Y por qué? La viga de madera parecía ahora un centinela silencioso, guardando un secreto que de alguna manera estaba conectado a ella. La falsa esperanza había muerto, pero en su tumba, una nueva y peligrosa semilla acababa de ser plantada. Elena tragó saliva, el sonido resonando en el silencio. Su mente, que había estado nublada por la fatiga y el hambre, de repente se sintió aguda y enfocada. El nombre en la viga no era una coincidencia, lo sentía en sus huesos. Era un mensaje, una señal dejada a propósito. Miró alrededor del galpón en ruinas, pero ahora, por primera vez, no solo veía podredumbre y desesperación, veía capas de tiempo, de historia, sentía la presencia de alguien más, alguien que había estado allí antes que ella, alguien que conocía su nombre. Caminó lentamente hacia la base de la viga central, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña y naciente excitación. Levantó la mano y tocó la madera áspera y fría. Era real. Todo era real. El misterio era una llave, y ella tenía la extraña sensación de que estaba a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante un siglo. Una puerta que podría llevarla a la salvación o a una oscuridad aún más profunda. La inscripción Elena la observaba desde la viga, un fantasma tallado en madera. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje en el opresivo silencio del galpón. Sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. El aire pareció volverse más pesado, cargado de una historia no contada. Leo la miraba, esperando una respuesta que ella no tenía. Por primera vez en días, la opresiva miseria del presente retrocedió, reemplazada por una pregunta abrumadora que resonaba en el silencio. ¿Quién había tallado su nombre en ese lugar olvidado? ¿Y por qué? La viga de madera parecía ahora un centinela silencioso, guardando un secreto que de alguna manera estaba conectado a ella. La falsa esperanza había muerto, pero en su tumba, una nueva y peligrosa semilla de misterio acababa de ser plantada, retorciéndose en la oscuridad y buscando la luz. La sensación era vertiginosa, como asomarse al borde de un pozo muy profundo. Se quedó paralizada, el cuello dolorido de tanto mirar hacia arriba. El nombre parecía vibrar en la corriente de luz polvorienta. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia grotesca? ¿Una broma cruel de un universo indiferente? El nombre tallado no parecía nuevo. Los bordes estaban suavizados por el tiempo, cubiertos por la misma pátina de polvo y mugre que el resto de la viga. Había estado allí durante mucho tiempo. Sintió que la garganta se le secaba. Caminó lentamente hacia la base de la viga central, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. Su mente, que había estado nublada por la fatiga y el hambre, de repente se sintió aguda y enfocada. El nombre en la viga no era una coincidencia. Lo sentía en sus huesos. Era un mensaje, una señal dejada a propósito para que ella la encontrara. Una botella lanzada a un océano de tiempo. Y ella acababa de encontrarla en la orilla de su desesperación. El hambre y el frío fueron olvidados.
La curiosidad, una fuerza poderosa y casi olvidada, superó al miedo. Tenía que verlo de cerca, tenía que tocarlo. Buscó con la mirada algo que le sirviera para subir. En una esquina, medio enterrada bajo paja podrida y escombros, vio una vieja escalera de madera, tan decrépita como el resto del lugar. El corazón le dio un vuelco. Arrastrarla hasta el centro del galpón fue una lucha. La madera, húmeda y pesada, se sentía resbaladiza en sus manos sucias. Cada movimiento hacía que la escalera crujiera y protestara, amenazando con deshacerse en un montón de astillas. Leo la observaba en silencio, sus ojos grandes y serios siguiendo cada uno de sus esfuerzos. El sonido de la madera arrastrándose por el suelo de tierra fue el único ruido, un sonido áspero que rompía el hechizo del descubrimiento. Apoyó la escalera contra la viga maciza. Se tambaleó. Elena sintió una punzada de duda, pero la imagen de su nombre tallado la impulsaba hacia adelante. Una polilla atraída por una llama antigua y misteriosa. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones con el olor a polvo y decadencia. «Quédate aquí, mi amor», le dijo a Leo, su voz más firme de lo que se sentía. Colocó el pie en el primer peldaño. Crujió ominosamente. El sonido hizo eco en el espacio cavernoso. Subió otro peldaño, y luego otro, aferrándose a los costados de la escalera con los nudillos blancos. Sentía las astillas clavándose en las palmas de sus manos, pero apenas notaba el dolor. Toda su concentración estaba en el ascenso, en no mirar hacia abajo, en alcanzar la inscripción. Con cada paso, la escalera se balanceaba, y Elena sentía oleadas de vértigo. El suelo parecía alejarse cada vez más. Podía oír su propia respiración, rápida y superficial. Estaba a mitad de camino, luego a 3/4. Finalmente, su rostro quedó a la altura de la viga. Estaba tan cerca que podía oler la madera vieja, un aroma seco y terroso, como el de un ático olvidado. La adrenalina cantaba en sus venas. Extendió una mano temblorosa y sus dedos rozaron las letras. La madera era áspera y fría bajo su tacto. Siguió el contorno de cada letra. La E, la L, la E, la N, la A. Eran profundas, talladas con fuerza, con una intención desesperada. Alguien había dedicado tiempo y esfuerzo a dejar esta marca. No era un garabato casual, era una declaración. Mientras sus dedos exploraban la superficie, notó algo extraño. La textura de la madera directamente alrededor de las letras talladas era diferente, un poco más lisa, tal vez. Y el patrón de la V beta, las líneas naturales de la madera, no coincidía con el resto de la viga. Había una fina línea, casi invisible bajo el polvo, que delineaba una sección rectangular alrededor del nombre. Su corazón se detuvo. No era solo un nombre tallado, era una marca, una señal que indicaba un punto exacto. El descubrimiento la golpeó con la fuerza de una revelación física. Era una puerta. El pulso de Elena se aceleró, golpeando en sus sienes. Se aferró a la escalera con una mano, mientras que con la otra presionaba la sección rectangular. No se movió. Estaba firmemente encajada. Miró a su alrededor. Su mente corriendo a toda velocidad. Necesitaba algo para hacer palanca. Bajó la escalera con una rapidez imprudente, sus pies resbalando en los peldaños húmedos. Aterrizó con un ruido sordo en el suelo de tierra, ignorando el dolor en sus tobillos. Su mirada recorrió frenéticamente el desorden del galpón. Sus ojos se posaron en una barra de metal oxidada que sobresalía de una pila de chatarra. Era una vieja palanca, pesada y fría al tacto. El óxido se desprendió en escamas bajo sus dedos mientras la agarraba. El peso del metal en su mano se sentía real, un ancla en el torbellino de incredulidad y expectación que la envolvía. Con la herramienta en mano, una nueva oleada de determinación la invadió. Iba a abrirlo. Volvió a subir la escalera, esta vez con menos vacilación. El peso de la barra de metal hacía que el equilibrio fuera más precario, pero no le importaba. El misterio la llamaba. Una vez arriba, posicionó la punta aplanada de la palanca en la fina grieta que había descubierto. Tomó una respiración profunda y empujó. Al principio no pasó nada. La madera vieja se resistió, sólida como una roca. Elena gruñó por el esfuerzo, sus músculos tensándose.
Empujó de nuevo con todo su peso. Un crujido agudo rompió el silencio. Un sonido de madera rindiéndose. La grieta se ensanchó 1 milímetro. La esperanza se disparó en su pecho, caliente y brillante. Volvió a ajustar la palanca y empujó con una fuerza nacida de la pura desesperación. La madera gimió, se astilló y luego, con un chasquido fuerte y definitivo, la sección rectangular cedió, abriéndose hacia adentro como una pequeña puerta. El corazón de Elena dio un vuelco en su pecho. Un soplo de aire viciado y seco escapó del compartimento recién abierto, un aliento de décadas pasadas. Olía a papel viejo, a polvo antiguo y a algo más, un olor a cuero y a tiempo encapsulado. Elena se asomó con el corazón en la garganta. Dentro de la cavidad oscura y polvorienta, vio un bulto envuelto en lo que parecía ser una tela encerada o hule. Estaba colocado allí con cuidado, protegido de los elementos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Metió la mano en el agujero, sus dedos rozando la superficie lisa y ligeramente pegajosa de la envoltura. Era real. Había algo allí. Algo que alguien había escondido con la esperanza de que fuera encontrado. Agarró el paquete. Era más pesado de lo que esperaba, denso y sólido. Con un cuidado infinito, lo sacó del hueco de la viga y lo acunó contra su pecho, como si fuera un tesoro frágil. El misterio ya no era una pregunta, ahora tenía forma y peso en sus manos. Bajó la escalera con una lentitud tortuosa. Cada paso, una prueba de equilibrio y autocontrol. No podía permitirse caer, no ahora. Cuando sus pies tocaron el suelo firme, se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle la suciedad ni el frío. Colocó el paquete envuelto frente a ella. Leo se acercó, sus ojos fijos en el objeto. «¿Qué es, mamá?», susurró, su voz llena de asombro. Elena no respondió. Sus dedos buscaron un borde en la tela encerada. El material estaba viejo y quebradizo en algunos puntos, pero había hecho su trabajo admirablemente. El contenido estaba seco y protegido. Con manos temblorosas comenzó a desenvolverlo. La tela crujió y se rasgó mientras la despegaba, revelando lo que había dentro. No era oro ni joyas, era algo mucho más intrigante. Una pila de pequeños diarios encuadernados en cuero oscuro y, junto a ellos, una pesada caja de hojalata, su superficie descolorida y manchada de óxido. Los diarios estaban atados con una cinta de tela descolorida. Elena tocó la cubierta de cuero del diario superior. Estaba desgastada y suave por el paso del tiempo y el manoseo. Podía sentir la historia vibrando bajo sus dedos. La caja de hojalata, sin embargo, era lo que más le llamaba la atención. Era pesada y estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. La sacudió suavemente. Algo se deslizó dentro. Un sonido sordo de papeles gruesos. ¿Qué secretos guardaba esa caja? ¿Qué historias contaban esos diarios? Se sintió como una arqueóloga desenterrando una tumba olvidada, la tumba de su propia historia familiar desconocida. El galpón ya no parecía un lugar de miseria, sino el escenario de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La conexión con el nombre tallado, su nombre, era innegable. Todo esto había sido dejado para ella. Una herencia mucho más extraña y compleja de lo que jamás podría haber imaginado. Su atención se centró en el candado. El metal estaba tan corroído por el óxido que parecía haberse fusionado. No había llave. La frustración la invadió por un momento. Una oleada caliente que rápidamente fue reemplazada por una determinación fría. No había llegado tan lejos para ser detenida por un trozo de metal oxidado. Miró la palanca que aún yacía en el suelo. La recogió. Colocó la punta de la herramienta en el pequeño espacio del grillete del candado y la giró con fuerza. El metal viejo gimió en protesta. Ella aplicó más presión, usando el suelo como apoyo. El sonido del metal retorciéndose fue agudo y desagradable, un chirrido que le erizó la piel. Y entonces, con un chasquido metálico y seco, el candado se rompió. El silencio que siguió fue profundo, expectante. La caja estaba abierta. La puerta al pasado estaba a punto de abrirse de par en par. Elena sintió que contenía la respiración, su pecho apretado. Levantó la tapa con una lentitud reverente. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un suspiro largo y cansado. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida flotó hacia ella.
Un perfume de historia. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios documentos doblados. Eran gruesos, amarillentos por el tiempo, y llevaban sellos oficiales de cera roja, ahora agrietados y descoloridos. Los desdobló con un cuidado infinito. Eran títulos de propiedad, escrituras de tierras. Los nombres y las fechas estaban escritos en una caligrafía elegante, pero descolorida. El corazón le latía con fuerza al reconocer los nombres de los lugares: Valle de la Serpiente, Rancho del Sol Poniente. Nombres que sonaban vastos y prósperos. Eran tierras, muchas tierras, un dominio entero contenido en esos frágiles papeles. La enormidad de lo que sostenía comenzó a asentarse en su mente. Esto no era un pequeño terreno inútil, era un imperio perdido, pero debajo de los títulos de propiedad había algo más, algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Era una fotografía, un daguerrotipo o una de las primeras impresiones en papel, montada sobre un cartón grueso. La imagen estaba descolorida, los bordes manchados de sepia, pero la figura central era inconfundible. Una mujer joven la miraba directamente desde el otro lado del tiempo. Tenía el pelo oscuro recogido, unos ojos grandes y serios, y una expresión que era una mezcla de fuerza y melancolía. Sostenía a un bebé envuelto en una manta, pero lo que hizo que a Elena se le cortara la respiración y sintiera un vértigo repentino no fue la antigüedad de la foto, fue el rostro de la mujer. Era su rostro, la misma forma de los ojos, la misma curva de los labios, el mismo mentón decidido. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. La semejanza era inquietante, absoluta. Sintió una náusea repentina subirle a la garganta. La conexión, antes una intuición, ahora era una certeza visual y abrumadora. Esa mujer era su pariente, su antepasada, y por la inscripción en la viga, supo su nombre incluso antes de buscarlo. Debajo de la foto, en una caligrafía temblorosa, estaba escrito: Elena y mi pequeño Roberto, 1908. Era su bisabuela, también llamada Elena. Un escalofrío violento la sacudió. El nombre en la viga no era una coincidencia, no era para ella. O tal vez sí, era una plegaria, un mensaje de una Elena a otra, a través de las generaciones. La mujer de la foto, su doble de hacía un siglo, había escondido este tesoro, esta prueba de su legado, y había tallado su propio nombre como una baliza en la oscuridad, esperando que algún día otra Elena lo encontrara. De repente, el galpón, su miseria, su soledad, todo adquirió un nuevo y aterrador significado. No estaba en una ruina cualquiera, estaba en el epicentro de un secreto familiar de 100 años. El corazón le martilleaba en los oídos, un eco del terror y el asombro que la inundaban. Sosteniendo la fotografía, sentía la mirada de su bisabuela a través del tiempo, una conexión innegable y escalofriante. Dejó la imagen a un lado con manos temblorosas y tomó el diario que estaba encima de la pila. El cuero era suave y estaba desgastado, casi cálido al tacto, como si conservara el calor de las manos que lo escribieron. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto más denso, cargado de expectativas. Leo se acurrucó a su lado en silencio, su pequeña mano buscando la de ella, sintiendo la solemnidad del momento sin entender la causa. Con un cuidado infinito, Elena abrió la primera página. El sonido del papel viejo y quebradizo fue como un susurro del pasado, y el olor a tinta desvanecida llenó sus pulmones. Cada fibra de su ser le gritaba que la respuesta a todo estaba allí, en esas páginas amarillentas, esperando a ser leída. La historia de su propia sangre la llamaba desde la tumba. Las primeras entradas, escritas en una caligrafía elegante y fluida, estaban llenas de una esperanza que a Elena le pareció dolorosamente familiar. Su bisabuela, también llamada Elena, describía su llegada a esa tierra como inmigrante, llena de sueños junto a su esposo, un hombre llamado Ricardo. Hablaban del trabajo incansable, de sol a sol, de sus manos agrietadas y sus espaldas doloridas, pero todo narrado con un optimismo inquebrantable. Describía el día en que finalmente, con los ahorros de toda una vida de sudor y sacrificios, compraron legalmente las vastas y fértiles tierras de todo el valle. Elena leyó las descripciones de los campos verdes,
del río que corría con agua cristalina, de la pequeña casa que comenzaron a construir. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y una profunda tristeza al comparar esa prosperidad perdida con la sucia paja sobre la que estaba sentada. Era como leer el guión de una vida que le habían robado antes de que pudiera empezar a vivirla. La caligrafía permanecía firme, pero el tono de las entradas comenzó a cambiar sutilmente. Apareció un nuevo nombre en las páginas: Montemayor, un cacique local, un hombre poderoso y con una reputación temible, cuya hacienda colindaba con la de ellos. La Elena del pasado describía cómo el hombre codiciaba sus tierras, las más fértiles del valle. Al principio eran visitas cordiales, ofertas de compra que su esposo Ricardo rechazaba amablemente, pero con firmeza. «Esta tierra es el futuro de nuestros hijos», escribía la bisabuela, citando a su marido. Elena sintió que el estómago se le encogía. Podía sentir el miedo latente bajo las palabras de su antepasada, la ansiedad que se filtraba a través de la tinta. La presión de Montemayor aumentó. Sus visitas se volvieron menos amistosas, sus ofertas más parecidas a demandas. La descripción del hombre era la de una serpiente paciente, observando, esperando el momento perfecto para atacar. El mal presentimiento se convirtió en una certeza helada. En una entrada fechada en la primavera de 1909, el tono se volvía desesperado. «Montemayor estuvo aquí de nuevo», escribió la bisabuela. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Le dijo a Ricardo que la gente a veces tiene accidentes en el campo, que una tierra tan grande es difícil de manejar para solo 2 personas. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una amenaza velada, idéntica en su intención a las que había oído en las historias de los poderosos que aplastan a los débiles. Podía imaginar la escena: el sol del atardecer, la tensión en el aire, el olor a tierra y miedo. Las siguientes páginas estaban llenas de una ansiedad palpable, de noches sin dormir y de ruidos extraños en la oscuridad. Su bisabuela escribía sobre el miedo constante, sobre la sensación de estar siendo observados. Elena se encontró conteniendo la respiración mientras pasaba las páginas, su propio corazón latiendo al ritmo frenético de la historia que se desarrollaba ante sus ojos. El drama ya no era histórico. Se sentía presente, vivo y aterrador. Entonces llegó la página que lo cambió todo. La caligrafía era casi ilegible, un garabato frenético y tembloroso, manchado en varios lugares donde las lágrimas habían hecho correr la tinta. La fecha estaba escrita con una fuerza que casi había rasgado el papel. Era la entrada del día después del accidente. Su bisabuelo, Ricardo, había muerto, supuestamente aplastado por una pieza de maquinaria agrícola que falló. Pero su bisabuela lo sabía. «Mentirosos», había escrito una y otra vez. «Mentirosos, fue él, fue Montemayor». El dolor en esas palabras era tan crudo, tan visceral, que Elena sintió que una mano helada le apretaba el corazón. Las palabras saltaban de la página. «Lo asesinó». «Lo sé. Vi huellas de 2 hombres más cerca del granero esa mañana». Ricardo nunca fue descuidado. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Elena y cayó sobre la página centenaria, mezclándose con las manchas de lágrimas de su antepasada. Un siglo de diferencia se disolvió en un instante de dolor compartido. Las últimas entradas del diario eran un testamento de la devastación. Con su esposo muerto y ella sola con un bebé, Montemayor actuó rápidamente. Usando documentos falsificados y con la ayuda de funcionarios locales corruptos, reclamó toda la hacienda. Los tribunales, controlados por su poder, desestimaron las protestas de la viuda. En cuestión de semanas, la Elena del pasado perdió todo por lo que ella y su esposo habían luchado. Le dejaron solo el pequeño terreno donde estaba el galpón, una parcela inútil y aislada, como un insulto final. La última entrada no era una narración, sino una promesa. «Escondo aquí los verdaderos títulos, junto con mi historia, y tallo mi nombre en la viga, no como un recuerdo, sino como una oración, que algún día otra Elena venga y reclame lo que es nuestro, que mi nombre sea la llave». Elena cerró el diario, sus manos temblando violentamente. El peso de esa misión, de esa injusticia de un siglo,
cayó sobre sus hombros con una fuerza aplastante. De repente, un sonido rompió el silencio sagrado del galpón. No era el viento ni el crujido de la madera. Era un sonido moderno, mecánico, un zumbido bajo y potente que vibraba en el suelo de tierra. El motor de un vehículo, acercándose. El corazón de Elena saltó a su garganta, el pánico reemplazando instantáneamente al dolor histórico. Su primer instinto fue proteger el secreto. Con una velocidad desesperada, metió los diarios y la fotografía de nuevo en la caja de hojalata, cerró la tapa y la empujó junto con la envoltura de hule de nuevo en el oscuro hueco de la viga. No tenía tiempo de volver a poner la tapa de madera. El sonido del motor se hizo más fuerte, el ruido de un vehículo pesado y caro, no una vieja camioneta de granja. Leo, asustado por el ruido repentino, se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. Elena se quedó inmóvil, escuchando, su respiración atrapada en su pecho. El vehículo se detuvo justo afuera. El silencio que siguió al corte del motor fue aún más aterrador que el ruido. Era un silencio cargado de amenaza. Elena oyó el sonido sólido y pesado de una puerta de coche al cerrarse. Luego, el crujido de botas caras sobre la grava y la tierra seca. Pasos lentos, deliberados, acercándose a la entrada en ruinas del galpón. Una sombra alta y ancha bloqueó la luz de la entrada. Un hombre de unos 60 años se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la dura luz del día. Vestía pantalones limpios y una camisa cara, una figura de poder y riqueza que era obscenamente fuera de lugar en medio de la podredumbre. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron el interior, deteniéndose en Elena y el niño que se aferraba a ella. El hombre no mostró sorpresa, solo una fría evaluación, como si estuviera inspeccionando ganado. Elena sintió que un hielo se extendía por sus venas. Sabía, con una certeza absoluta, quién era. El hombre dio un paso adentro, el olor a una colonia cara mezclándose con el hedor a moho del galpón. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero su postura era erguida y dominante. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en sus labios. «Marcos Montemayor», dijo. Su voz era suave pero con un filo de acero. «Soy el dueño de estas tierras. Me dijeron que alguien se había instalado en esta vieja ruina». Sus ojos pasaron de Elena a Leo y de vuelta, con un desdén apenas disimulado. Elena permaneció en silencio, su garganta demasiado apretada para hablar. Su mente corría, conectando al hombre frente a ella con el monstruo de los diarios de su bisabuela. Era el bisnieto, la misma sangre, la misma codicia. La historia no había terminado, estaba repitiéndose, y ella estaba atrapada en el centro. El poder que emanaba de él era sofocante, una presencia física que llenaba el pequeño y decrépito espacio, haciéndolo sentir aún más pequeño. Montemayor la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en sus pies descalzos y su ropa sucia. «Mire, señora», continuó, adoptando un tono de falsa generosidad, «este lugar no es apto para nadie, y mucho menos para una mujer y un niño. Es una monstruosidad en mi propiedad, pero entiendo que la gente pasa por momentos difíciles». Metió una mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. «Le daré 5,000 pesos por sus problemas, para que se vaya y encuentre un lugar decente. Tómelo como un acto de caridad». La oferta era un insulto, una migaja lanzada desde la mesa de un imperio construido sobre el asesinato de su bisabuelo. Elena sintió una oleada de rabia tan caliente que la dejó sin aliento, pero logró mantener su rostro inexpresivo, una máscara de piedra para ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. El silencio se alargó, tenso y pesado. Al ver que ella no respondía, ni se movía para tomar el dinero, la sonrisa de Montemayor se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría impaciencia. Guardó los billetes. Dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro conspirador, pero cada palabra era como un golpe. «Quizás no me he explicado bien, ¿ves?», dijo, su mirada endureciéndose. «Este no es un lugar seguro». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Es peligroso por aquí para una mujer sola». Sus ojos se desviaron hacia Leo y luego volvieron a los de ella con un brillo malicioso. «Las cosas se incendian por accidente. La hierba seca, una chispa,
Ya sabe, y a veces, añadió, su voz apenas audible, la gente simplemente desaparece, se pierden en el campo, nadie los vuelve a encontrar. La amenaza era inequívoca, brutalmente clara, era la voz de su bisabuelo, el eco del mal, resonando a través de las generaciones. Montemayor se quedó mirándola un segundo más, asegurándose de que el peso de su amenaza la hubiera aplastado. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó con la misma calma deliberada con la que había llegado. Elena escuchó sus pasos alejarse, el sonido de la puerta del camión cerrándose y el motor volviendo a la vida con un rugido poderoso. El vehículo se alejó, el sonido disminuyendo hasta que solo quedó el silbido del viento a través de las grietas del galpón. Elena se quedó paralizada, temblando incontrolablemente, no de frío, sino de una mezcla tóxica de terror y furia. Acababa de conocer al diablo en persona, y él sabía que ella estaba allí. No sabía que ella había encontrado el secreto, pero su mera presencia en esa tierra era una amenaza para él. La advertencia era clara: vete o muere. El legado de su bisabuela era a la vez una promesa de justicia y una sentencia de muerte. Se arrodilló, atrayendo a Leo hacia ella en un abrazo desesperado, enterrando su rostro en el cabello de su hijo. El olor a polvo y a inocencia infantil la ancló a la aterradora realidad. Tenía la verdad en sus manos, una verdad que podía devolverle a su familia un imperio y limpiar el nombre de sus antepasados. Pero el heredero del ladrón y asesino era un hombre que controlaba todo a su alrededor y que no dudaría en eliminarla para proteger su legado de sangre. Estaba sola, sin dinero, sin poder, con un niño que dependía de ella para todo. Luchar significaba enfrentarse a un monstruo que ya había amenazado sus vidas. Huir significaba dejar que la injusticia ganara para siempre, traicionando la oración de 100 años de la mujer que le dio su nombre. El peso de la elección la aplastaba. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿qué harías? ¿Te arriesgarías a luchar por la justicia, sabiendo que podrías perderlo todo, incluso la vida, o aceptarías la derrota y huirías para proteger a tu hijo? This CTA is a placeholder. As per the instructions, a different CTA for subscription will be at the very end of the story in Act 6. This is the Act 4 Engagement CTA. La amenaza de Montemayor flotaba en el aire viciado del galpón, tan tangible como el frío y la humedad. Elena se quedó allí, petrificada, mucho después de que el sonido del lujoso motor se desvaneciera en la distancia. El silencio que quedó era peor, lleno de las palabras no dichas, de las imágenes de fuego y desapariciones que él había plantado en su mente. Miró a Leo, que todavía temblaba en sus brazos, y sintió una oleada de furia protectora tan intensa que casi la ahoga. La rabia luchaba contra un miedo paralizante. El secreto escondido en la viga ya no era un misterio del pasado, era una bomba de tiempo activa, y ella estaba sentada sobre ella. Cada crujido de la madera podrida, cada susurro del viento, ahora sonaba como los pasos de los hombres de Montemayor volviendo en la oscuridad para cumplir su promesa. Estaba atrapada entre el fantasma de la justicia de su bisabuela y el monstruo de carne y hueso que acababa de amenazar a su hijo. La decisión era imposible. Por un lado, estaba la promesa a la otra Elena, la mujer cuyo rostro era un espejo del suyo, la mujer que había soportado un dolor inimaginable y había escondido su historia con la fe de que un día sería reivindicada. Huir ahora se sentía como una traición profunda, como escupir en la tumba de sus antepasados y permitir que el mal ganara definitivamente. Los títulos de propiedad en la viga no eran solo papel, eran la prueba de la vida y el trabajo de su familia, un legado robado con sangre. Dejarlo atrás significaría aceptar que el poder y la crueldad siempre triunfan sobre la verdad y la decencia. Significaba enseñarle a Leo que la única forma de sobrevivir es rindiéndose. Pero por otro lado, estaba el rostro aterrorizado de su hijo. Estaba la amenaza real y presente de Marcos Montemayor. Él no era un villano de un cuento. Era un hombre con poder real, con recursos para hacerla desaparecer sin dejar rastro. Ella no tenía nada, ni dinero, ni conexiones, ni un teléfono que funcionara. Estaba completamente sola.
¿Qué posibilidades tenía una costurera viuda y sin recursos contra un cacique que controlaba toda la región? Luchar parecía un suicidio. Sería como una hormiga declarándole la guerra a una bota. Podía tomar a Leo, subirse a su camioneta casi sin gasolina y conducir sin rumbo, esperando encontrar algún tipo de seguridad en el anonimato. Pero, ¿a dónde irían? Estaban sin dinero. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir en la carretera? Y Montemayor parecía el tipo de hombre que no dejaría cabos sueltos. Si él la veía como una amenaza potencial, ¿no la buscaría? ¿No se aseguraría de que el problema desapareciera permanentemente? Quedarse era peligroso. Huir también era peligroso. No había una opción segura. Cada camino estaba bordeado de sombras y peligros. El dilema la desgarraba. Cada opción más aterradora que la anterior. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas diferentes de perderlo todo. La noche cayó sobre el galpón como un sudario. Cada sombra que se alargaba era un secuaz de Montemayor. Cada susurro del viento era su voz repitiendo la amenaza. Elena se sentía como un animal en una trampa. El pánico le cerraba la garganta y convertía el aire en veneno. Abrazaba a Leo con una fuerza que le hacía daño, tratando de absorber su miedo en su propio cuerpo, que ya estaba saturado de terror. La visita del cacique había cambiado todo. El secreto de la viga ya no era un descubrimiento esperanzador, sino una sentencia de muerte que pesaba sobre sus cabezas. La historia de su bisabuela no era un eco lejano, sino un grito de advertencia desde la tumba. Sabía que Montemayor no bromeaba. La sonrisa fría, los ojos sin vida, la calma con la que pronunció las palabras sobre el fuego y la desaparición, era la misma maldad que había asesinado a su bisabuelo. El tiempo se había colapsado, y el monstruo de 1909 y el de hoy eran uno solo, y ella estaba en su camino. El galpón ya no era un refugio miserable, era una tumba a la espera. La mente de Elena era un campo de batalla. Luchar, huir. Las dos palabras chocaban una y otra vez, cada una con sus propios horrores. Luchar significaba enfrentarse a un hombre que controlaba ejércitos de matones y compraba la justicia. Era una muerte segura para ella, y peor aún, para su hijo. Huir significaba traicionar a la Elena del pasado, a la mujer que había confiado en el futuro para obtener justicia. Significaba abandonar el único legado verdadero de su familia y vivir como una fugitiva, siempre mirando por encima del hombro, esperando que la sombra de Montemayor la alcanzara. Sentía el peso de la caja de hojalata, escondida en la viga, como un ancla que la ataba a ese lugar maldito. Pero entonces, un recuerdo fugaz atravesó la niebla de su pánico. Durante una de las noches sin luna, mientras miraba hacia la vasta oscuridad desde una grieta en la pared del galpón, había visto una luz, una pequeña y solitaria luz, a kilómetros de distancia, un parpadeo diminuto en el horizonte. Una señal de vida, un vecino. La idea se aferró a su mente con la fuerza de la desesperación. Un vecino, alguien que no estaba bajo el control directo de Montemayor, alguien que vivía en los márgenes. Era una posibilidad remota, una apuesta peligrosa, pero era la única que tenía. Quedarse en el galpón era esperar la muerte. Huir sin rumbo era entregarse al azar. Pero buscar a esa luz lejana era tomar una acción, por pequeña que fuera. Era un movimiento en el tablero de ajedrez, en lugar de quedarse quieta esperando el jaque mate. La decisión se formó en su corazón con una claridad helada. Iría. Buscaría a esa persona. No sabía qué diría o qué pediría. Pero la soledad era su enemiga más inmediata. Necesitaba otro ser humano. Necesitaba un testigo de su existencia. Con la mandíbula apretada por la determinación, miró a Leo, que se había dormido en su regazo, ajeno a la tormenta en el interior de su madre. Lo llevaría con ella. No podía arriesgarse a dejarlo solo, ni por un segundo. La oscuridad estaba llena de los monstruos de Montemayor. Con un cuidado infinito para no despertar a Leo, Elena se deslizó hacia la viga central. Su cuerpo se movía con una agilidad nacida del miedo. Volvió a subir a la precaria escalera, sus músculos protestando por el esfuerzo. El hueco en la viga la esperaba como una boca abierta. Sacó la caja de hojalata y los diarios.
El peso del legado de su familia se sentía sólido y real en sus manos. Bajó y envolvió la caja en la manta más delgada que tenía, creando un bulto que podía llevar sobre su hombro. El metal frío se sentía como un escudo y como un objetivo al mismo tiempo. Sabía que llevaba consigo la única prueba que importaba, la verdad que podía destruir un imperio o hacer que la mataran. Despertó a Leo suavemente, susurrándole al oído que iban a dar un paseo nocturno, una nueva aventura. La mentira le supo a ceniza en la boca, pero la sonrisa asustada de su hijo le dijo que no tenía otra opción. Tenía que proyectar una calma que estaba muy lejos de sentir. El corazón le latía desbocado, un tambor de guerra para una batalla que no sabía cómo ganar. Salieron del galpón justo cuando el último resquicio de luz anaranjada se desvanecía en el horizonte. La noche llegó rápidamente, envolviéndolos en una oscuridad casi total, solo mitigada por el brillo lechoso de las estrellas. Elena sostuvo la mano de Leo con fuerza, la otra mano aferrada a la improvisada bolsa que contenía la caja. Se orientó por el recuerdo de la luz, caminando en línea recta hacia las colinas distantes. El terreno era traicionero. Sus pies descalzos tropezaban con rocas afiladas y se hundían en la tierra blanda. La maleza espinosa le arañaba las piernas, dejando finos hilos de sangre que no se molestó en limpiar. Cada sonido la hacía sobresaltar: el ulular de una lechuza, el crujido de una rama seca bajo sus pies, el zumbido de los insectos nocturnos. Sentía 1000 ojos observándola desde la oscuridad, y la imagen de Marcos Montemayor, con su sonrisa depredadora, estaba grabada en su mente. Rezaba en silencio, no a un Dios en el que ya no creía, sino a la Elena de la foto, pidiéndole la fuerza para sobrevivir a esa noche. Caminaron durante lo que parecieron horas. El paisaje era una masa informe de sombras y siluetas amenazantes. Leo, agotado, empezó a tropezar y a llorar en silencio. Elena lo levantó en brazos. Su pequeño cuerpo era un peso agotador, pero también un recordatorio tangible de por qué estaba haciendo esto. El peso de su hijo en un brazo y el peso de su historia en el otro la impulsaban hacia adelante. Sus músculos gritaban de dolor. Su espalda estaba a punto de romperse y sus pulmones ardían con cada respiración fría y dificultosa. La desesperación comenzó a arañar los bordes de su determinación. Quizás la luz había sido una ilusión. Quizás estaba llevando a su hijo a una muerte aún más lenta y dolorosa en medio de la nada. Estaba a punto de detenerse, de rendirse al agotamiento, cuando lo vio. Allí, en la ladera de una colina lejana, un pequeño cuadrado de luz amarilla, la ventana de una cabaña. Era real. La esperanza, una emoción que creía haber perdido para siempre, surgió en su pecho con una fuerza abrumadora, dándole un nuevo impulso. La última parte del camino fue la más difícil, una subida empinada por un sendero apenas visible. El aire se enrareció y el frío se hizo más intenso. Elena sentía que cada paso era una victoria. El sonido de su propia respiración agitada era todo lo que podía oír, además de los suaves sollozos de Leo contra su hombro. Finalmente, llegó al pequeño claro donde se encontraba la cabaña. Era diminuta, apenas más grande que una habitación, construida con troncos oscuros y con un techo de metal. Un fino hilo de humo se elevaba de una chimenea de piedra, llevando consigo el olor a leña quemada, un aroma de hogar y calor que contrastaba violentamente con el hedor a podredumbre del galpón. Se detuvo a unos metros de la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si la persona que vivía allí era uno de los hombres de Montemayor? ¿Y si había caído en una trampa aún peor? Pero ya no había vuelta atrás. Con la mano temblorosa, y después de bajar a Leo al suelo, golpeó la puerta de madera. El sonido pareció una explosión en el silencio de la noche. Los segundos de espera se sintieron como una eternidad. Oyó un movimiento en el interior, el sonido de una silla arrastrándose, y luego pasos lentos y arrastrados. El cerrojo se descorrió con un chirrido metálico, y la puerta se abrió una rendija. Un ojo la observó desde la oscuridad, un ojo viejo y receloso. Luego, la puerta se abrió un poco más, revelando a un hombre anciano, encorvado por la edad, con una barba blanca y desaliñada y una piel tan arrugada como un mapa viejo.
Sostenía una lámpara de aceite cuya luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en su rostro y en el interior de la cabaña. La miró a ella y a Leo con una desconfianza evidente, sus ojos entrecerrados, evaluando la extraña aparición en su puerta a altas horas de la noche. «¿Qué quieren?», preguntó. Su voz era áspera y quebradiza por la falta de uso, como la de un ermitaño. Elena sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. La expresión del hombre no era acogedora, era la de alguien que había aprendido a esperar lo peor del mundo. «Por favor, señor», tartamudeó Elena, su propia voz sonando extraña y desesperada en sus oídos. «Mi hijo y yo estamos en problemas. No tenemos a dónde ir. El frío de la noche la hacía temblar, pero era el miedo lo que realmente la sacudía hasta los huesos». El hombre no respondió. Su mirada pasó de su rostro a la manta que llevaba al hombro y luego a los pies descalzos y ensangrentados de Elena. Su expresión no se suavizó, pero la hostilidad pareció disminuir un poco, reemplazada por una cautelosa curiosidad. «¿Problemas? ¿Qué clase de problemas traen a mi puerta en medio de la noche?», insistió, su voz aún áspera. Elena sabía que tenía que elegir sus siguientes palabras con sumo cuidado. No podía simplemente contarle toda la increíble historia. Necesitaba encontrar una conexión, una razón para que él la escuchara, para que confiara en ella. La vida de su hijo dependía de ello. «Venimos del viejo galpón abandonado», dijo, la voz apenas un susurro, «el que está en las tierras bajas». Al mencionar el galpón, vio un destello de algo en los ojos del anciano, un reconocimiento quizás, pero fue la siguiente palabra la que lo cambió todo. Tragó saliva, reuniendo todo su coraje. «Mi nombre es Elena», dijo. En el instante en que pronunció su nombre, los ojos del hombre se abrieron de par en par. La lámpara de aceite en su mano tembló, haciendo que las sombras saltaran violentamente. El anciano dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. La miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Su mirada recorrió su rostro, sus ojos, su cabello, como si estuviera comparando su imagen con un recuerdo antiguo y profundamente arraigado. «Elena», susurró finalmente, y la palabra sonó como una oración olvidada, un eco de un tiempo muy lejano. Abrió la puerta por completo, revelando el interior modesto pero ordenado de la cabaña. «Entren», dijo. Su voz ya no era áspera, sino llena de un asombro tembloroso. «Rápido, antes de que alguien los vea». Elena entró en la cabaña, llevando a Leo de la mano. El calor del interior la envolvió, un alivio tan intenso que casi la hizo llorar. La cabaña era una sola habitación, con una cama en una esquina, una pequeña mesa de madera y 2 sillas, y una chimenea donde ardía un fuego bajo. El lugar olía a madera de pino, a humo y a café. El anciano, que se presentó como Arturo, los hizo sentarse a la mesa. No apartaba los ojos de Elena, su mirada llena de una intensidad que la inquietaba y la consolaba al mismo tiempo. Sirvió agua en 2 tazas de metal y les ofreció un trozo de pan duro que Elena y Leo devoraron con una avidez que la avergonzó. Mientras comían, Arturo se sentó frente a ellos, sus manos nudosas y manchadas por la edad entrelazadas sobre la mesa. El silencio se prolongó, pero ya no era un silencio hostil. Era un silencio expectante, cargado con el peso de 80 años de historia no contada. Arturo parecía estar luchando por encontrar las palabras para empezar. «Te pareces tanto a ella», dijo Arturo finalmente, su voz temblando de emoción. «A la primera Elena, tu bisabuela». El corazón de Elena dio un vuelco. Él la conocía, o, al menos, conocía la historia. «Mi padre trabajaba para ellos, para Elena y Ricardo», continuó, sus ojos vidriosos por los recuerdos. «Yo era solo un niño, no mucho mayor que el tuyo». Describió a los bisabuelos de Elena no como figuras históricas, sino como personas reales. Habló de la amabilidad de Ricardo, de cómo le enseñó a tallar madera, y de la sonrisa de Elena, que según él, podía hacer que las flores crecieran más rápido. Describió la hacienda no como una propiedad, sino como un hogar vibrante, lleno de vida y promesas. Mientras hablaba, el dolor y la injusticia de su pérdida se volvieron aún más palpables para Elena. Arturo no estaba contando una historia, estaba resucitando a los muertos, dándoles voz y rostro,
haciendo que su tragedia fuera aún más desgarradora y personal. La injusticia se sentía más profunda, más real. «Recuerdo a Montemayor», dijo Arturo, y su voz se endureció, perdiendo toda la calidez nostálgica. «El viejo, el bisabuelo del hombre que probablemente conociste hoy». Describió al primer Montemayor como una sombra que se cernía sobre la felicidad de la hacienda. Un hombre con ojos de buitre, siempre observando, siempre codiciando. Mi padre decía que ese hombre tenía el alma podrida, que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Arturo se inclinó sobre la mesa, su mirada fija en la de Elena, y no lo hizo. Luego, le contó lo que había sucedido después del accidente. Su padre fue uno de los primeros en ser despedido. Montemayor trajo a su propia gente, hombres leales a él, y se deshizo de cualquiera que hubiera sido leal a Ricardo y Elena. Su familia fue expulsada de las tierras que habían conocido toda su vida, obligada a vivir en los márgenes, como él lo hacía ahora. La historia del robo fue una verdad susurrada en su familia durante generaciones, una herida que nunca había cicatrizado por completo. «Pero hay algo más», dijo Arturo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, a pesar de que estaban solos en medio de la nada. «Algo que mi padre me contó en su lecho de muerte, algo que nunca le dijo a nadie más por miedo». Se inclinó aún más, y Elena contuvo la respiración. «La noche del asesinato de Ricardo, porque fue un asesinato, nunca lo dudes. Mi padre no podía dormir. Salió a caminar y vio algo». Arturo hizo una pausa, sus ojos viejos escudriñando las sombras de la cabaña, como si los fantasmas del pasado estuvieran allí mismo, escuchando. Vio al viejo Montemayor reuniéndose con dos hombres que no eran de la zona, hombres con aspecto peligroso. Estaban en los campos del norte, cerca del arroyo seco. Esta era la pieza que faltaba, la prueba del asesinato, el testimonio que su bisabuela nunca tuvo. Elena sintió que un escalofrío de confirmación y terror le recorría la espalda. La historia del diario era cierta en cada detalle horrible, y los vio enterrar algo, concluyó Arturo, su voz apenas un murmullo. Mi padre no pudo ver qué era. Era demasiado peligroso acercarse, pero eran pesados y trabajaron rápido, como si se deshicieran de algo que los quemaba. Después de eso, los dos hombres desaparecieron y nunca más se los volvió a ver. Mi padre siempre creyó que enterraron las armas del crimen, o quizás el pago a los asesinos, pero nunca se atrevió a buscar. Montemayor era demasiado poderoso, y el miedo era un carcelero más eficaz que cualquier muro. La revelación cayó en el silencio de la cabaña con el peso de una lápida. No solo había un testimonio del asesinato, sino que potencialmente había pruebas físicas, enterradas durante casi un siglo, esperando en algún lugar bajo la tierra que ahora pertenecía legalmente a Montemayor. El rompecabezas estaba casi completo. Los diarios, los títulos de propiedad, y ahora el testimonio de un testigo presencial, transmitido a través del tiempo, y un posible lugar de enterramiento. La esperanza de Elena, antes una chispa, ahora era una llama furiosa. Elena se sintió abrumada. Un torbellino de emociones la sacudía. Tenía la verdad. Tenía casi todas las piezas. La historia de su bisabuela no solo estaba corroborada, sino fortalecida. Miró a Arturo, este anciano ermitaño, que había guardado un secreto explosivo durante toda su vida, y vio en él no a un extraño, sino a un aliado, el último vínculo viviente con la justicia que le habían robado a su familia. Le mostró a Arturo la caja, los títulos de propiedad con sus sellos de cera agrietados, los diarios y la fotografía descolorida de la primera Elena. Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas al ver la imagen. «Es ella», susurró, tocando el cartón con un dedo tembloroso. «No ha cambiado nada». Por un momento, el tiempo pareció detenerse, uniendo en esa pequeña mesa a la descendiente de la víctima y al hijo del testigo, ambos herederos de una misma y terrible verdad. Un pacto silencioso se selló entre ellos en ese instante, un pacto para ver el final de la historia. Decidieron que Elena y Leo se quedarían en la cabaña por la noche. Era más seguro que el galpón. Arturo insistió en que él dormiría en su silla junto al fuego, vigilando. Elena, agotada hasta los huesos,
pero con la mente acelerada por la adrenalina y las revelaciones, acostó a Leo en la cama de Arturo. El niño, exhausto, se durmió al instante. Elena se sentó en la otra silla, la caja de hojalata en su regazo, su superficie fría un recordatorio constante de la peligrosa carga que portaba. Miró las llamas danzantes en la chimenea, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían usar esta información? ¿Necesitaban un abogado? ¿Alguien fuera del alcance de Montemayor? Necesitaban llegar a las autoridades federales, pero estaban atrapados, aislados, con un enemigo que controlaba cada camino y cada línea telefónica. La sensación de tener la verdad pero no poder usarla era una nueva forma de tortura, una frustración casi tan grande como el miedo que sentía. El sueño era imposible. Cada crujido de la cabaña, cada aullido del viento, la ponía en alerta máxima. Pasó horas mirando las llamas, su mente repasando la historia una y otra vez, desde la llegada de sus bisabuelos llenos de esperanza hasta la amenaza fría y brutal de Marcos Montemayor. Sentía la presencia de la Elena del pasado más fuerte que nunca, como si estuviera sentada a su lado, instándola a no rendirse, a terminar lo que ella no pudo. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Tenía a Arturo, y tenía la verdad. Era un arsenal escaso contra un imperio, pero era un arsenal al fin y al cabo. Hacia las primeras horas de la mañana, cuando el agotamiento finalmente comenzó a vencerla, un sonido la hizo ponerse de pie de un salto, con el corazón en la garganta. Era un sonido que conocía demasiado bien, pero que no pertenecía a ese lugar. El zumbido distante pero inconfundible de un motor, y no era uno, sino dos, acercándose, no a la cabaña, sino al galpón en el valle. Arturo se despertó al instante, su cuerpo viejo pero sus instintos de supervivencia tan afilados como siempre. Se acercaron a la pequeña ventana de la cabaña, que ofrecía una vista panorámica del valle de abajo. En la oscuridad, vieron 2 pares de faros moviéndose lentamente por el camino de tierra, deteniéndose exactamente frente al esqueleto del galpón. El corazón de Elena se congeló. Eran ellos. Los hombres de Montemayor. Habían vuelto. La amenaza no había sido una táctica de intimidación para el futuro. Era una promesa que estaban a punto de cumplir esa misma noche. Vieron las siluetas de 2 hombres bajarse de una camioneta. Se movían con una confianza arrogante, sin prisas. Uno de ellos llevaba algo en la mano, un bidón metálico que brilló débilmente bajo la luz de la luna. Elena sintió que la náusea le subía a la garganta. No necesitaban ver más para saber lo que era. Gasolina. Iban a quemarlo todo. Iban a borrar su presencia. Y con ella, cualquier prueba que creyeran que podría existir. Se ha puesto paranoico, susurró Arturo, su voz tensa. Tu presencia aquí, aunque no sepa por qué, lo ha asustado. Quiere borrar cualquier cabo suelto. Vieron a los 2 hombres caminar alrededor del galpón, rociando un líquido oscuro sobre los cimientos de madera podrida. El olor acre de la gasolina subió por la ladera, un perfume de violencia que llegó hasta la cabaña, haciendo que a Elena le ardieran los ojos. Uno de los hombres gritó hacia el galpón, su voz resonando en el valle silencioso. Montemayor te da hasta el amanecer. Acepta su oferta y lárgate, o te quemaremos con esta posilga. La brutalidad de la amenaza, gritada a un edificio que ellos creían que ella ocupaba, le heló la sangre. Estaban dispuestos a quemarla viva. La maldad que había leído en el diario ya no era una abstracción histórica. Estaba viva, respirando y rociando gasolina al pie de la colina. Si no hubiera buscado a Arturo, ella y Leo estarían ahora mismo atrapados allí dentro, esperando un amanecer que nunca llegaría. El pánico amenazó con paralizarla, pero la visión de su hijo durmiendo pacíficamente en la cama la ancló. No había tiempo para el miedo. Solo había tiempo para la acción. Montemayor creía que ella estaba en el galpón. Eso les daba una ventaja, una pequeña ventana de oportunidad, pero cuando descubrieran que no estaba allí, la buscarían, y solo había un lugar al que podría haber ido, la cabaña de Arturo. Tenían que huir, ahora mismo. Arturo, tenemos que irnos, dijo su voz firme y clara, sorprendiéndose a sí misma por su propia calma. La decisión estaba tomada, no había más dudas, no había más vacilaciones. La confrontación había llegado.
y su única arma era la huida. La única posibilidad de victoria era sobrevivir para luchar otro día, para llevar esa caja de hojalata a alguien que pudiera usarla para desmantelar el imperio de sangre de los Montemayor. La carrera por la justicia se había convertido, en un instante, en una carrera por la vida. Arturo asintió, su rostro sombrío pero resuelto. «Conozco un camino», dijo. «Un viejo sendero de cazadores que baja por la parte trasera de la colina. No lo usan, nos llevará lejos de la carretera principal». Se movieron con una rapidez silenciosa y desesperada. Arturo apagó la lámpara de aceite, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Elena fue a la cama y levantó a Leo en brazos con sumo cuidado para no despertarlo. El niño se quejó en sueños y se acurrucó contra su hombro. Elena agarró la manta que contenía la caja de hojalata y se la echó al hombro. El peso combinado de su hijo y su legado era abrumador, pero la adrenalina que corría por sus venas le daba una fuerza sobrehumana. Arturo tomó un viejo rifle de una esquina, no como un arma de ataque, sino como una herramienta de último recurso, un talismán contra la oscuridad. Estaban listos, 2 fugitivos, un niño dormido y un secreto de 100 años, a punto de lanzarse a la noche para escapar del fuego que se avecinaba. Salieron por la puerta trasera de la cabaña, que daba directamente al bosque oscuro. El aire era gélido, y el silencio del bosque era profundo, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre la hojarasca. Elena seguía de cerca a Arturo, que se movía por la oscuridad con una familiaridad asombrosa para un hombre de su edad. El sendero era apenas visible, un rastro débil a través de la densa maleza. Las ramas de los árboles se arañaban la cara y la ropa, y las raíces ocultas amenazaban con hacerlos tropezar a cada paso. Elena concentraba toda su energía en no caer, en proteger a Leo, cuyo calor corporal era un pequeño consuelo contra el frío de la noche y el frío de su miedo. No se atrevía a mirar hacia atrás, pero podía sentir, más que ver, el resplandor anaranjado que comenzaba a teñir el cielo detrás de ellos. El galpón estaba ardiendo. El fuego que Montemayor había prometido estaba consumiendo el primer hogar de su desesperación, borrando el lugar donde el secreto había esperado durante un siglo. La huida era una pesadilla borrosa, el sonido de su propia respiración entrecortada, el latido de su corazón en sus oídos, el peso de Leo en sus brazos, el constante roce de la caja de hojalata contra su espalda. El miedo era un compañero constante, un animal que le mordía los talones. ¿Los habrían oído? ¿Verían sus huellas al amanecer? ¿Cuánto tiempo tenían antes de que los perros de caza de Montemayor se lanzaran en su persecución? Cada sombra parecía un hombre, cada crujido de una rama, el sonido de un perseguidor. El bosque, antes un lugar neutral, se había convertido en un laberinto de amenazas, pero seguía adelante, un paso tras otro, impulsada por la imagen del rostro de su hijo y la promesa silenciosa que le había hecho a la mujer de la fotografía. No dejaría que su historia muriera en el fuego. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. Corría por su vida, por la vida de su hijo y por la justicia de una generación perdida. La noche era su enemiga, pero también su única aliada. Arturo se detuvo de repente, levantando una mano. Elena se congeló detrás de él, su corazón deteniéndose. Escucharon. A lo lejos, por el camino principal, oyeron el sonido de la camioneta de los secuaces, su motor acelerando mientras se alejaban del fuego. Por un momento, una oleada de alivio la invadió. Se iban, pero el alivio fue reemplazado inmediatamente por una nueva oleada de pánico. El galpón estaba en llamas y ellos no estaban dentro. El ultimátum había expirado. Cuando el sol saliera y vieran que no había cuerpos entre los escombros, la cacería comenzaría en serio. «Tenemos que darnos prisa», susurró Arturo, su voz tensa. «El sol saldrá en un par de horas». Reanudaron su marcha, ahora con una urgencia aún más desesperada. Ya no solo huían del fuego, sino de la luz del día, que traería consigo a sus cazadores. La oscuridad era su único escondite, y se estaba acabando. Cada paso los alejaba del peligro inmediato, pero los acercaba a una confrontación inevitable con el nuevo día. Mientras corrían, la luna se asomó entre las nubes, proyectando una luz plateada y fantasmal sobre el bosque. La luz
Aunque les ayudaba a ver el camino, también los hacía más visibles. Elena corría descalza. Sus pies estaban destrozados, insensibles al dolor de las piedras y las espinas. Solo sentía el ardor en sus pulmones y el miedo helado en su estómago. Se aferraba a Leo con una mano y a la caja de hojalata con la otra, sus dos tesoros más preciados, su futuro y su pasado. Miró el rostro dormido de su hijo, tan pacífico e inocente, y una oleada de amor feroz la recorrió, dándole fuerzas renovadas. No se rendiría. Lucharía por él hasta su último aliento. Correría hasta que sus piernas cedieran. Se escondería hasta que su corazón explotara. Era una madre protegiendo a su cachorro, y no había fuerza en la tierra más poderosa o más peligrosa que esa. La Elena costurera y viuda había muerto en el fuego del galpón. La que corría ahora por el bosque era otra persona, una guerrera forjada en el miedo y la injusticia. El sendero comenzó a descender, y a lo lejos pudieron oír un nuevo sonido, un sonido débil pero constante, el murmullo del agua corriendo. «El arroyo», dijo Arturo sin aliento. «Si seguimos su curso, despistaremos a los perros, si es que los traen, y nos llevará hacia el viejo camino del este. Está a muchos kilómetros de aquí, pero es nuestra única oportunidad». La idea de caminar sobre el agua helada era terrible, pero la alternativa era mucho peor. Siguieron el sonido, tropezando y deslizándose por la orilla embarrada, hasta que sus pies se hundieron en el agua gélida. El shock del frío le robó el aliento a Elena, un dolor agudo que le subió por las piernas, pero apretó los dientes y siguió adelante, caminando con el agua hasta las rodillas, siguiendo la silueta encorvada de Arturo. El agua borraba sus huellas, borraba su olor. Se estaban convirtiendo en fantasmas, espectros de la noche huyendo de un mal que no descansaría hasta verlos destruidos. El cielo en el este comenzaba a adquirir un tono gris pálido. El amanecer se acercaba. La noche, que había sido su refugio, estaba a punto de traicionarlos. Tenían que encontrar un lugar donde esconderse antes de que la primera luz del sol revelara su posición. Arturo señaló hacia una formación rocosa en la orilla del arroyo, un pequeño saliente cubierto de musgo y enredaderas. «Ahí», dijo. «Podemos descansar ahí hasta que vuelva a anochecer. No es mucho, pero nos cubrirá de la vista desde arriba». Se arrastraron fuera del agua, sus cuerpos temblando incontrolablemente por el frío. Se acurrucaron en el pequeño hueco detrás de las rocas, un refugio húmedo y helado. Elena abrazó a Leo, tratando de darle calor con su propio cuerpo tembloroso, mientras Arturo se sentaba en la entrada, su viejo rifle apoyado en las rodillas, vigilando. El mundo comenzaba a despertar a su alrededor. Los pájaros comenzaban a cantar, pero para ellos, el amanecer no traía esperanza, sino la promesa de una cacería humana. Desde su escondite, vieron cómo el cielo pasaba del gris al rosa y luego al azul pálido. La luz del día se filtraba a través de las hojas, pintando el bosque con los colores de un nuevo día. Un día que para ellos estaba lleno de pavor. Elena miró a Arturo, cuyo rostro, a la luz de la mañana, parecía una máscara de agotamiento y determinación. Le estaba increíblemente agradecida a este extraño que había arriesgado su vida por ella, por una promesa hecha a su padre hacía décadas. Eran una alianza improbable. La joven madre, el viejo ermitaño y el niño dormido, unidos contra un imperio. A lo lejos, oyeron el ladrido de perros. El sonido era distante, pero inconfundible. El corazón de Elena se detuvo. Los estaban buscando. La cacería había comenzado. Arturo le puso una mano en el brazo, una advertencia silenciosa para que no hiciera ruido. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, escuchando cómo el sonido de la muerte se acercaba lentamente a través del bosque. El ladrido de los perros se acercaba, un sonido metódico y aterrador que rebotaba en las rocas y se filtraba en su escondite húmedo. Elena apretó a Leo contra su pecho, sintiendo el pánico como un hielo que se extendía por sus venas. Podía oír las voces de los hombres, distantes pero claras, llamando a los perros. Arturo permanecía inmóvil como una estatua de granito, su rostro una máscara de concentración. Cada crujido de una hoja, cada piedra que se desprendía, era una posible sentencia de muerte. El sol de la mañana, que debería traer calor y vida,
solo servía para iluminar su trampa. Estaban acorralados, con el río helado a sus espaldas y una jauría de cazadores al frente. La esperanza que había sentido en la cabaña se estaba desmoronando, convirtiéndose en el mismo polvo que el destino de su bisabuela. Justo cuando un perro ladró más cerca que nunca, haciendo que Elena contuviera un sollozo, Arturo se giró hacia ella, sus ojos viejos brillando con una chispa repentina y desesperada. La radio, susurró, su voz apenas un soplo, mi vieja radio de onda corta. La idea era una locura, volver a la cabaña. El primer lugar que Montemayor registraría era un suicidio, pero quedarse allí era una muerte segura y lenta. Pasaron el día entero en ese hueco frío y miserable, acurrucados juntos para conservar el calor, escuchando cómo los sonidos de la búsqueda se acercaban y se alejaban. Elena compartió el último trozo de pan duro con Leo, cuyo silencio asustado era más doloroso que cualquier llanto. El hambre era un dolor agudo en su estómago, pero el miedo era peor. Observó cómo la luz del sol se movía a través del bosque, cada hora una tortura de espera. Arturo le explicó el plan en susurros. Montemayor no controlaba las ondas de radio, era una tecnología olvidada. El único hueco en su red de poder tenía un contacto, el nombre de un abogado en la capital del estado, un hombre que trabajaba para una organización sin fines de lucro dedicada a fraudes agrarios históricos. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar de estática, pero era la única que tenían. La noche era su única oportunidad. Cuando la oscuridad finalmente volvió a caer, espesa y protectora, se movieron. El regreso a la cabaña fue una agonía de tensión. Cada paso era un riesgo calculado. Arturo los guió por un camino diferente, uno aún más escarpado y oculto, bordeado de barrancos y maleza espesa. El frío de la noche era intenso, y Elena, aún con los pies descalzos y heridos, tuvo que morderse el labio para no gritar de dolor con cada pisada sobre una roca afilada. Leo, ahora despierto y aterrorizado, se aferraba a su cuello en silencio, comprendiendo instintivamente la necesidad de no hacer ruido. Podían ver las luces de la hacienda Montemayor a lo lejos, un recordatorio del poder al que se enfrentaban. Al acercarse a la cabaña, el olor a humo del galpón quemado todavía flotaba en el aire, un recordatorio fantasmal de la violencia que los había expulsado a la noche. Arturo hizo una seña para que se detuvieran, escuchando durante varios minutos antes de decidir que el camino estaba despejado. Llegar a la puerta de la cabaña fue como llegar a la orilla después de ahogarse. Arturo cerró la puerta sin hacer ruido y atrancó el cerrojo. No encendió ninguna luz. La cabaña estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por los finos rayos de luz de luna que se colaban por las grietas. Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que seguramente se oía desde fuera. Arturo se movió con una familiaridad silenciosa hacia una esquina, donde levantó una tabla suelta del suelo. Debajo, envuelta en un viejo saco de arpillera, estaba la radio. Era una antigüedad, una caja de madera y metal cubierta de polvo, con grandes perillas y un dial de vidrio. Arturo conectó una serie de cables a una batería de coche que guardaba para emergencias, y luego desenrolló una larga antena de alambre, pasándola con cuidado por una pequeña abertura en el techo. Sus manos, aunque viejas y artríticas, se movían con una precisión nacida de la costumbre. El destino de todos ellos dependía de esa reliquia de una era olvidada, un fantasma de comunicación que Montemayor no podía ver ni controlar. El aire se llenó de expectación. Arturo giró la perilla y la radio cobró vida con un estallido de estática, un sonido áspero que hizo que Elena se estremeciera. El anciano comenzó a girar el dial lentamente, el sonido cambiando de un silbido agudo a un zumbido bajo, salpicado de fragmentos de voces y música de lugares lejanos. Era como escuchar los susurros del mundo. Hace años que no hablo con él. Espero que el número de la frecuencia no haya cambiado, murmuró Arturo, sus ojos fijos en los números del dial. Elena contenía la respiración, su mirada clavada en la caja polvorienta. Después de lo que pareció una eternidad de estática, Arturo se detuvo. «Aquí es», dijo. Presionó un botón en un micrófono de mano. «Lobo solitario a serpiente legal. ¿Me recibe?» Repito,
lobo solitario a serpiente legal. Cambio. La respuesta fue solo más estática. El corazón de Elena se hundió. Arturo repitió la llamada una y otra vez, su voz tensa mezclándose con el ruido blanco. Cuando estaban a punto de perder la esperanza, una voz rota por la estática respondió: «Recibido, lobo solitario. Ha pasado mucho tiempo». Arturo le pasó el micrófono a Elena. «Explícale, rápido», le instó. Con la voz temblorosa por el miedo y la urgencia, Elena comenzó a hablar. Le contó al abogado anónimo, a esa voz fantasmal en la radio, sobre los diarios, los títulos de propiedad originales y la amenaza de Marcos Montemayor. Su voz se quebró al mencionar el galpón en llamas. No hubo respuesta durante un largo minuto, solo el silbido de la radio. Elena sintió una oleada de desesperación, pensando que no la había creído. Pero entonces, la voz del abogado regresó, más clara esta vez, despojada de su tono casual. Hizo una serie de preguntas rápidas y precisas: la fecha de los títulos, los nombres en los documentos, la ubicación exacta de la propiedad. La historia que Elena contaba coincidía con otros rumores y casos sin resolver de esa región, patrones de robo de tierras que se repetían. «No se mueva de donde está, no haga ruido, no confíe en nadie, voy para allá», dijo la voz. «Pero no soy el único que va, manténganse a salvo, cambio y fuera». La radio volvió a la estática. Los 2 días siguientes fueron la tortura más larga de la vida de Elena. Se atrincheraron en la cabaña, sin atreverse a encender un fuego ni a hacer el más mínimo ruido. Sobrevivieron con el resto del pan duro de Arturo y agua de lluvia que él había recogido. Durante el día se mantenían alejados de la ventana, escuchando. Por la noche se turnaban para vigilar, observando las luces distantes de la hacienda y escuchando los motores de las camionetas de Montemayor patrullando los caminos. El miedo era un compañero constante y sofocante. Elena pasaba las horas abrazando a Leo, susurrándole historias para mantenerlo tranquilo, mientras su propia mente era un torbellino de escenarios terribles. ¿Y si el abogado no llegaba? ¿Y si era una trampa? ¿Y si los hombres de Montemayor los encontraban primero? El peso de la caja de hojalata, que mantenía pegada a su cuerpo en todo momento, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La esperanza y el terror libraban una batalla brutal en su corazón, y no sabía cuál ganaría. En la madrugada del tercer día, un sonido los despertó. Era el ruido de motores, pero sonaba diferente al de las camionetas de Montemayor. Eran más silenciosos, más discretos. Arturo y Elena se asomaron con infinita precaución por una rendija de la ventana. A la luz gris del amanecer, vieron 2 vehículos oscuros y sin marcas subiendo por el camino de tierra, moviéndose con una eficiencia silenciosa. No eran los matones del cacique. Hombres vestidos con uniformes oscuros y chalecos antibalas salieron de los vehículos, moviéndose con una precisión militar. De uno de los coches bajó un hombre de traje con un maletín en la mano. Era él. Era la autoridad que Montemayor no podía comprar. Elena sintió que las piernas le flaqueaban y las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas no de dolor, sino de un alivio tan abrumador que casi la hizo caer. Abrió la puerta y salió a la luz del amanecer, sosteniendo la caja de hojalata como una ofrenda. El abogado la miró, luego a la caja, y asintió lentamente. «Señora, soy David Aguilar. Creo que tiene algo para mí». La redada en la hacienda Montemayor fue rápida y abrumadora. Armados con los títulos originales, el testimonio jurado de Arturo y los diarios como prueba corroborativa, los agentes federales no le dieron ninguna oportunidad. Irrumpieron en la lujosa casa principal al amanecer, sorprendiendo a Marcos Montemayor en su bata de seda, tomando café en su porche, con vistas al valle que su familia había robado. La expresión de su rostro, al ver a los agentes federales y no a la policía local que tenía en su nómina, pasó de la arrogancia a la incredulidad y luego a una furia impotente. Cuando David Aguilar le mostró los títulos de propiedad originales de Elena y Ricardo, la cara de Montemayor se quedó sin sangre. Lo esposaron allí mismo, frente a sus sirvientes aterrorizados. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el sonido más dulce que Elena había oído nunca. Era el sonido de 100 años de injusticia llegando a su fin, el eco de un grillete rompiéndose a través del tiempo.
El intocable cacique fue sacado de su imperio como un criminal común. El proceso legal fue largo, pero el resultado fue indiscutible. Los títulos de propiedad originales eran irrefutables. Los diarios de la bisabuela de Elena fueron autenticados y su narrativa desgarradora se convirtió en la pieza central de la acusación. La investigación federal destapó décadas de corrupción, sobornos y crímenes enterrados, derribando toda la estructura de poder de Montemayor. Al final, los tribunales no solo encarcelaron a Marcos por extorsión, conspiración e incendio provocado, sino que hicieron algo que parecía un milagro. Anularon el fraude de un siglo y devolvieron la propiedad total de la hacienda multimillonaria a su única heredera legítima, Elena. Un año después de llegar a ese valle, sin nada más que 500 pesos y una camioneta oxidada, Elena estaba de pie en el mismo porche donde Montemayor fue arrestado, mirando el mismo valle. Pero ahora era suyo. El aire olía a tierra fértil, a futuro. La historia de Elena es un poderoso testimonio del poder de la perseverancia. Si crees en la justicia, suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra de nuestras historias de superación.